Bienvenidos a todos. Es un gran gusto poder tener a toda nuestra audiencia de Port School otra vez con nosotros. Hoy tenemos una gran invitada profesional y amiga, Paulina Arte de Quality Technologies International. Y pues como siempre, este webinar va a estar siendo grabado, va a ser accesible en más o menos una semana y media para en nuestra librería virtual en YouTube. La presentación más o menos va a ser de 40 a 45 minutos y si alguien tiene alguna pregunta, pues la puede hacer. Entonces, gracias Paulina por estar con nosotros y hoy, pues Paulina nos va a hablar de la importancia de la microbiota intestinal en la seda reproductora. Muchísimas gracias Paulina por tu tiempo y el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación y la introducción. Entonces, como comentó Rodolfo, bueno, primero a todos, muchas gracias por estar aquí o por vernos. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la microbiota intestinal en la cerda reproductora. Estos son los puntos que vamos a ver. Son primero algunos conceptos para que todos estemos en la misma página. Después vamos a hablar sobre la microbiota intestinal en el cerdo, sobre la diversidad y el dinamismo, sus funciones, lo que es eubiosis, disbiosis, su manipulación y después ya vamos a platicar más sobre la microbiota intestinal en la cerda reproductora. Como conceptos, primero tenemos lo que es microbiota, que anteriormente se la llamaba flora o microflora, lo cual que ya son conceptos viejos que tenemos que estar utilizando lo más nuevo. Y estos son comunidad de microorganismos, que son bacterias, protistas, hongos, que ocupan un hábitat específico. Por ejemplo, la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, la microbiota de la piel, etc. Después, microbioma. El microbioma es la microbiota más los elementos estructurales microbianos, metabolitos y las condiciones ambientales. Aquí tenemos un esquema en donde se ejemplifica mejor lo que es el microbioma, lo que son la microbiota, que ya definimos, su entorno, los elementos estructurales, etc. Después tenemos lo que es eubiosis. Eubiosis es la comunidad de microorganismos que habitan en un estado de equilibrio, en una relación de comensalismo y mutualismo con el hospedador, donde ambos se ven beneficiados. Disbiosis, desbalance del equilibrio de la microbiota debido a cambios cuantitativos o cualitativos de su composición, cambios en su funcionamiento o actividad metabólica o bien a cambios en su distribución. Probióticos, producto que contiene cepas de microorganismos viables en cantidades suficientes para alterar la microbiota del huésped, ya sea por implantación o colonización, y que produce efectos beneficiosos en dicho huésped. Prebióticos, compuesto no digerible que, a través de su metabolización por microorganismos en el intestino, modula la composición y o actividad de la microbiota intestinal. Sí, confiriendo así, aquí hablando específicamente del intestino, puede ser también de otros órganos, confiriendo así un efecto fisiológico beneficioso sobre el huésped. Y fitobióticos son sustancias, que pueden ser polvos, extractos o aceites esenciales, extraídos de las plantas, ya sea de sus hojas, tallos, fruto, raíz o flores, que tienen una capacidad bactericida o bacteriostática, entre otros, y que al ser añadidos a las dietas de los animales, mejora significativamente los parámetros productivos. Y hay un concepto más general que yo creo que muchos han escuchado, que está muy de moda, que es lo que es salud intestinal. La realidad es que la expresión salud intestinal pues carece como de una definición clara. En la OMS en 1948 la definió como estado de bienestar físico y mental en ausencia de quejas gastrointestinales que requieren la consulta de un médico en ausencia de indicios o riesgos de enfermedad intestinal y en ausencia de enfermedad intestinal confirmada. Pero ahora se han definido 5 criterios principales que podrían pues, formar una definición un poco más objetiva y completa de lo que es salud intestinal. Estos criterios son que haya una buena digestión y absorción efectiva de los alimentos, ausencia de enfermedades gastrointestinales, microbiota balanceada, que es el tema que hoy vamos a ver, estado inmunológico efectivo,
Y estado de bienestar. El estado de bienestar no es solamente el me siento bien, no me duele el estómago, sino se refiere también al bienestar general, hasta anímico. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que hay una relación directa entre lo que es la microbiota intestinal y el estado anímico. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, este es el ejemplo. Y esto se da ya que el tracto gastrointestinal contiene una red nerviosa muy compleja denominada sistema nervioso entérico, cuyo objetivo principal es la regulación de las funciones fisiológicas y la modulación de la comunicación entre el intestino y el sistema nervioso central, tanto en sentido intestino-cerebro como cerebro-intestino. Este sistema de comunicación se conoce como el eje microbiota intestino-cerebro. Las alteraciones en este eje suelen estar asociadas a ciertas patologías psiquiátricas en humanos, desde la ansiedad, la depresión hasta el autismo, e intestinales como puede ser el síndrome del intestino irritable. Y esto también está asociado a un desbalance en la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal va a afectar directamente desde nuestro estado anímico hasta enfermedades pues, más complejas, como pueden ser, se ha asociado con Parkinson, se ha asociado con esquizofrenia, etc. Entonces, está totalmente relacionado. Aquí es una recomendación para los que les interesa mucho el tema. Es una película que está en Netflix, que se llama Hack Your Health, The Secrets of Your Gut, y que muestra diferentes casos de cómo el intestino está relacionado con diferentes enfermedades. Uno de los casos, por ejemplo, es una chica que padece de depresión y es un poco tal vez asqueroso el ejemplo, pero lo que ella empieza a hacer es transferencia de microbiota a través de muestras de heces. Las heces son primero de su esposo y es muy chistoso porque, bueno, ella tenía enfermedades gastrointestinales, empieza a consumir estas, digamos que las heces del esposo y empieza a tener ella depresión porque su esposo tiene depresión. Entonces empieza después a consumir las heces de su hermano y el hermano tenía problemas de acné. Ella empieza a tener problemas de acné. Entonces, la verdad es una película muy entretenida, informa muy bien y es muy pues, fácil de digerir, por si a alguien le gustaría verlo. Ahora, hablemos más de lo que es la microbiota intestinal del cerdo. La microbiota intestinal del cerdo es diversa y dinámica. La diversidad se refiere a la variedad de microorganismos que habitan en un ambiente específico, o sea, el intestino, la piel, etc., lo cual es crucial para la salud y el funcionamiento de los ecosistemas. El tracto gastrointestinal del cerdo alberga una comunidad de microorganismos diversa, como ya habíamos mencionado, como hongos, protozoarios y bacterias, siendo las bacterias las que tienen una mayor proporción. Se ha estimado que el número total de bacterias en el colon del cerdo es de 10.000 a 100.000 millones de bacterias por gramo de contenido intestinal. En el caso del dinamismo, se refiere a los cambios continuos en la composición y función de la microbiota a lo largo del tiempo. O sea, no es la misma microbiota que tiene un lechón recién nacido a un cerdo ya en finalización, ¿no? Y la estructura y la composición de la microbiota intestinal se ve afectada tanto por factores internos, como puede ser la edad, el sexo, la genética, y externos, como son la dieta, el tratamiento con antibióticos, la estación del año, el manejo, etc. Otro factor es el asociado no solamente al ambiente externo, sino también el ambiente interno. Como seres vivos que son los microorganismos, las bacterias en el tracto gastrointestinal, requieren ciertos sustratos y un medio ambiente determinado para proliferar. Entonces, la estructura propia y las secreciones en las distintas secciones del tubo digestivo, como son las enzimas, ácido clorhídrico, saliva, crean microambientes con determinados niveles, por ejemplo, de pH y de oxígeno, lo que hace que varíen los niveles de bacterias a lo largo del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen, le voy a hacer un poco de zoom, que tenemos el ilion, ciego y colon. Podemos ver que en el ilion hay más cantidades de ácidos biliares, hay más oxígeno, el pH es más bajo y hay mayor cantidad de nutrientes a comparación cuando nos vamos acercando al colon.
Y podemos ver que la cantidad de bacterias, hay menor cantidad de bacterias en el ilion de lo que hay en el colon, ¿no? Lo mismo pasa en las capas intestinales, ya sea en el ilion o en el ciego o en el colon, hay más cantidad de bacterias en el lumen que en las capas exteriores. Ya habíamos platicado, bueno, había mencionado que uno de los factores, por ejemplo, es la edad, ¿no? O sea, cómo va cambiando, la microbiota es dinámica y va cambiando con el tiempo y con la edad del animal. La diversidad microbiana en el tracto gastrointestinal porcino cambia con el tiempo, como se mencionó, y se puede pensar que la distribución dinámica de la microbiota intestinal en los cerdos se presenta a lo largo de un eje longitudinal de edad. La microbiota puede agruparse de acuerdo a los estados de equilibrio o de simbiosis, y a estos se les definen enterotipos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos 3 enterotipos. En el enterotipo 1 tenemos bacteroides, Escherichia, Lactobacillus. Enterotipo 2, Prevotella, Lactobacillus, Megasphaera. Y en la 3, Prevotella, Lactobacillus y Treponema. Y podemos ver cómo en el tiempo, aquí en los cerdos lactantes, tenemos una gran cantidad del enterotipo 1. Y esto es porque los bacteroides, por ejemplo, tienen una gran capacidad para utilizar los sacáridos que están en la leche. Entonces, por eso hay una mayor cantidad de estas bacterias. Sin embargo, cuando los animales empiezan a consumir alimento sólido, empiezan a haber una mayor cantidad de Prevotella, porque esta tiene mayor afinidad para fermentar carbohidratos complejos que están en el alimento sólido. Sabemos que, por ejemplo, el destete es un periodo que es muy desafiante para los animales, porque esto representa un gran cambio. O sea, estamos hablando que pasa de alimentos líquidos, alimentos sólidos, se mueven de salas, hay peleas, el estrés que produce pues, separarlo de la cerda, etc. Y esto claramente tiene un efecto sobre el intestino, o sea, sobre la morfología intestinal, la función fisiológica y la comunidad microbiana de los lechones. Y todo esto, pues, aumenta el riesgo a que haya diarreas o incluso la muerte. O sea, si acercamos la imagen, además que tenemos que el cerdo empieza a comer, el lechón empieza a comer menos, hay factores de estrés, pasamos a una base sólida, ¿no? Hay mucha, bueno, se suele poner antibióticos en esta fase y todo esto tiene un efecto de aumentar la permeabilidad del intestino, se producen inflamaciones, hay un cambio en la producción de moco, etcétera, etcétera. Y podemos ver que con el pasar de la edad, de destete bueno, de lechones lactando a destete, lo que pasa es que la variabilidad entre los lechones, que esto es la variabilidad beta o la diversidad beta, cuando nacen hay una mayor diversidad de bacterias o entre los tipos de bacterias que hay entre individuos, ¿no? O sea, la microbiota es más diferente entre los individuos y con el pasar del tiempo se empieza a ser más similar. Y lo que es la diversidad alfa es que es la diversidad entre bacterias dentro del intestino, lo cual en un individuo al nacer el lechón hay menos diversidad de bacterias o diferentes, digamos, géneros, y esto con la edad van incrementando, cada vez empiezan a haber más géneros. Ahora hablemos un poco de las funciones de la microbiota intestinal. En la literatura van a encontrar diferentes maneras de cómo clasificarla. Yo la clasifiqué en 3, lo que son las funciones metabólicas, las funciones estructurales e histológicas y las funciones protectoras. Y todas están relacionadas entre sí, no es que estén separadas. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre ellas. Primero tenemos lo que es la función metabólica. Los nutrientes que no son digeridos en el intestino delgado, o sea, que el cerdo no los puede digerir, que en la mayoría son carbohidratos de origen vegetal, como el almidón, la celulosa, la hemicelulosa, cuando alcanzan el colon,
proximal son fermentados por la microbiota gracias a la actividad enzimática que tiene esta microbiota y da lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta, como son el ácido acético, el propiónico y el butírico, que juegan un importante papel fisiológico. Por ejemplo, el butirato es utilizado como fuente de energía para los colonocitos y también contribuye a su trofismo, regula su diferenciación celular, también regula la inflamación, disminuye el pH, mejora la absorción de minerales, etc. Otras sustancias producidas también por la fermentación de los carbohidratos es el etanol y el ácido láctico, que contribuyen a acidificar el colon proximal y el ciego, lo que favorece la absorción de otros oligoelementos, como son el hierro, el calcio y el magnesio, y mejoran la biodisponibilidad del zinc, el cobre y el fósforo. Por otra parte, la microbiota del colon tiene protagonismo importante en la producción de vitaminas como son la biotina, la riboflavina y la vitamina K. Además, resultado de la actividad proteolítica, se pueden generar péptidos con actividad biológica, como son los péptidos inmunomoduladores y también péptidos con acción antimicrobiana. Eso es por la parte de la función metabólica, que podrán haber visto que mencioné, por ejemplo, que el ácido butírico ayuda a los enterocitos, a los colonocitos, y esto mantiene una buena barrera intestinal o buena salud intestinal en el aspecto de que los enterocitos están sanos. Y esto es lo que les decía, cómo están involucradas todas las funciones entre sí, porque la siguiente función es la función estructural e histológica, en donde los enterocitos están relacionados. El intestino es la primera línea de defensa contra los agentes patógenos y antígenos y está conformado por una barrera física, mecánica y bioquímica. Y actúa como un filtro selectivo que permite la absorción de los nutrientes, el agua y los minerales, pero impide la entrada de agentes patógenos y toxinas. Y la microbiota tiene gran participación en mantener esta barrera intestinal. Es a través de la exclusión competitiva, o sea, van a competir por los sitios de adhesión en el intestino contra los patógenos, se tiene mejor afinidad, también por los nutrientes, o sea, si en el intestino delgado tenemos una microbiota, por ejemplo, benéfica a mayor proporción que la patógena o potencialmente patógena, estos van a estar utilizando los nutrientes, entonces no van a permitir que los patógenos lo utilicen para proliferar. Como había mencionado anteriormente, también reduce el pH del intestino a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta y a través de ácido láctico. También la disminución del pH va a permitir que proliferen bacterias benéficas y no las patógenas. También producen sustancias antimicrobianas, como había mencionado antes, estimula la secreción del moco por las células caliciformes en el intestino, y este moco va a estar en el lumen, o sea, pegado a los enterocitos, y esto ayuda a que los patógenos no se adhieran al intestino. También la microbiota va a permitir mantener a las uniones estrechas. Las uniones estrechas son unas proteínas que se encuentran entre las células intestinales, que hace que se queden, digamos que pegadas los enterocitos para no permitir la entrada de patógenos o toxinas. Y la microbiota ayuda a que estas uniones estrechas funcionen correctamente y se mantenga esta unión, ¿no? Y ahora la tercera es la función protectora, que la anterior yo también la llamo una función protectora, pero es más la función protectora física, ¿no? De la barrera intestinal. Esta es a través de la inmunidad, ya que hay que recordar que el intestino es parte fundamental del sistema inmune, ya que alberga cerca del 80% de las células linfoides del cuerpo. Los tejidos linfoides asociados al intestino constantemente se encuentran en contacto con agentes externos, ¿no? Y con microorganismos y antígenos que se encuentran en la dieta. Y esto, pues, da como resultado una respuesta inmune.
El objetivo aquí es lograr una tolerancia oral o una intolerancia inmunológica. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que el sistema inmune sí reaccione ante situaciones desafiantes, entre patógenos, toxinas, pero que no esté activo continuamente. ¿Por qué? Porque esto es un gasto para el animal, es un gasto, o sea, el costo se ha estimado que el costo de la inflamación o el costo de la actividad inmunológica tiene un efecto negativo cuando es a largo plazo, porque obviamente la inflamación es algo normal, que se active el sistema inmune es normal, queremos que el animal tenga un buen sistema inmune, pero que no sea algo crónico, porque el animal va a estar agarrando esos nutrientes que necesita para activar el sistema inmune y no lo va a estar utilizando para producir huevo, para producir leche, para producir músculo, ¿no? Y va a afectar su rendimiento. Se ha estimado que el costo de la inflamación o el costo de la activación del sistema inmune es del 5% por parte de las células inflamatorias y del hígado, 8% porque hay una mayor tasa metabólica, un 3.5% porque la ingesta del alimento disminuye y un 9% porque hay una menor digestión. Entonces, dando un total, el costo total es del 25% de los nutrientes que el animal no va a utilizar para crecer, ¿no? Y bueno, también hablando de bueno, cómo la microbiota participa en lograr esta tolerancia inmunológica es a través de diferentes maneras. Regulando y madurando las placas de Peyer y los nodos linfáticos mesentéricos. O sea, las placas de Peyer son acúmulos de folículos en la pared intestinal involucrados en la inmunidad innata. También la microbiota ayuda a regular el número de células plasmáticas productoras de inmunoglobulinas IgA y linfocitos TCD4, que tienen propiedades antiinflamatorias y también interviene en la expresión génica de receptores TLR, que estos son los encargados de presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, de nuevo, la microbiota está relacionada con esta activación y desarrollo del sistema inmune y maduración del sistema inmune para también lograr una buena respuesta y lograr una tolerancia inmunológica. En un animal sano tenemos lo que se llama eubiosis, ¿no? Que ya como vimos en el inicio es cuando hay un equilibrio de la microbiota, lo que llamamos pues de forma burda tal vez más más bacterias benéficas que patógenas o potencialmente patógenas, ¿no? Pero puede llegar una perturbación o algún factor que puede ser estrés. El animal puede tener estrés por calor, estrés por movimiento, por peleas, por ruidos, por los cohetes, ¿no? Por lo que sea, por el uso de antibióticos. Sabemos que, bueno, los antibióticos, tanto de forma terapéutica o no, como promotores de crecimiento, han ayudado sobre todo en el aspecto de reducir o controlar la inflamación en el intestino, pero también tienen un efecto sobre la microbiota benéfica, ¿no? No solamente afecta a la microbiota patógena. Y esto, pues bueno, va a llevar a que se pierda este balance de la microbiota. También cambios en el alimento o en los ingredientes, como ya habíamos mencionado, de líquido a sólido, va a tener un efecto en la microbiota. ¿Y qué pasa cuando se altera esta microbiota? Tal vez al inicio no vamos a ver nada, vamos o sea, a simple vista, pero sí puede afectar la eficiencia, ¿no? Podemos tener una menor conversión alimenticia, una mayor conversión alimenticia, una menor ganancia de peso, ¿no? Y aquí lo que queremos es que hay de dos, que esa propia microbiota tenga una respuesta resiliente, o sea, que sola regrese a la eubiosis, ¿no?
Pero también puede pasar que no se logre esta eubiosis y lo que se da es una disbiosis, que se pierde esa balance y tenemos más bacterias patógenas que benéficas, lo que puede dar como resultado la presencia de diarreas y hasta la muerte, ¿no? Que esto pues sería pues el peor caso. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que a volver a esta resiliencia o a lograr que estos perturbaciones o estos factores no afecten tanto al animal? Es a través de la manipulación de la microbiota. Esto en el mercado van a poder encontrar diferentes productos que pueden ser como los probióticos, prebióticos, simbióticos, fitobióticos, que a través de diferentes mecanismos de acción van a ayudar a que haya una microbiota balanceada, una eubiosis y pues una mejor salud intestinal. Aquí vemos un ejemplo práctico en donde se le dio, tenemos lechones destetados desde los 14 a los 43 días de edad, perdón, en donde tuvieron dos tratamientos, el control y otro en donde se les dio un probiótico a base de Bacillus subtilis. Y lo que podemos observar es que el peso corporal fue de los 14 a los 43 días, fue mayor perdón, la alimentación fue desde el día de la prueba, desde el destete hasta los 43 días. Y en la primera fase, de los 14 a los 43 días, se observó una mayor peso corporal en el grupo consumiendo el probiótico, ¿no? Este es otro ejemplo práctico. Estos son cerdos que se alimentaron desde los 21 días hasta los 81 días, o sea, 40 días de prueba, y fueron alimentados o con un grupo control o con dos grupos a diferentes dosis con un prebiótico. Y aquí este prebiótico en específico tiene además la afinidad de unirse a las fimbrias de bacterias gram negativas, como Salmonella, y son excretadas en las heces. No permite la unión o que colonicen el intestino. Entonces podemos ver que la cuantificación de Salmonella a los 40 días fue mucho menor, en este caso a la dosis del probiótico con 1 kilogramo por tonelada de alimento. Y la conversión alimenticia fue mejor en ambos grupos, tanto de los 0 a los 21, de los 22 a los 40 días, como en todo el periodo, en los grupos alimentados con el prebiótico. Y ahora, pues bueno, ya estuvimos hablando del cerdo en general, de la microbiota en general, de las funciones, de sus beneficios. Entonces yo creo que ya muchos podrán ir diciendo, bueno, creo que ya sé por dónde va, cuáles son los beneficios en la cerda, ¿no? O sea, tenemos que tener un buen sistema inmune, tenemos que tener una buena salud intestinal, una buena pared intestinal, ¿no? Pero ¿cómo se puede reflejar en esto en la cerda, ¿no? De manera productiva. Podemos ver que hay un aumento en la producción de calostro y leche, tanto en la producción como en la calidad. Esto obviamente, al tener una buena salud intestinal, una mejor utilización de los nutrientes, esto va a afectar directamente la producción de leche y calostro. Ayuda a mantener una buena condición corporal de la cerda, lo que sabemos que es sumamente importante para que la cerda tenga una buena vida productiva y reproductiva. Y aumenta el título de anticuerpos en el calostro. Se sabe que la producción de inmunoglobulinas A en el intestino llegan a la leche. Entonces, si tenemos una buena producción, una buena salud intestinal, una buena respuesta inmune y tenemos una buena producción de IgA, esto se va a ver reflejado directamente en el título de anticuerpos en el calostro, que sabemos que es esencial para el lechón consumir calostro de buena calidad para que tenga una buena viabilidad y buen crecimiento. Este es un ejemplo también práctico en donde se alimentaron a cerdas durante 2 ciclos productivos, o sea, gestación y lactancia, durante 2 veces, y tenemos 2 tratamientos, el control y con un probiótico a base de Bacillus subtilis. Lo que podemos observar es que en el segundo ciclo, la pérdida de la
del back, perdón, se me fue la palabra en el, del back fat, la pérdida fue mucho menor en el grupo tratado con el probiótico, en las cerdas tratadas con el probiótico en el segundo ciclo. En lo que es pérdida de peso, las cerdas, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo, fue significativamente menor en el grupo que estaba consumiendo el probiótico comparado con el control. Estamos hablando de 15 kilos, hasta 15 kilos perdidos menos. Esto obviamente tiene un efecto benéfico en la cerda, el no estar perdiendo tanto peso, porque esto significa cuando las cerdas pierden tanto peso es porque ellos van a dar de comer sí o sí, van a producir leche sí o sí. Entonces, si tienen que remover todas sus reservas corporales, lo van a hacer para producir leche. El problema es que si, si quedan después de la lactancia con una mala condición corporal, con un bajo peso, esto va a afectar su siguiente ciclo reproductivo y su vida reproductiva en general, ¿no? En lo que es consumo de alimento, también se vio incrementado en el grupo, en las cerdas tratadas con el probiótico. Y por último, los días, el intervalo de destete estro se disminuyó en las cerdas tratadas con el probiótico. Pero el beneficio no es solamente en la cerda, también se puede ver un beneficio en el lechón. ¿Por qué? En la especie humana se ha demostrado que se puede producir la colonización del intestino del feto a través del útero durante la gestación. Sin embargo, en el cerdo esto es contradictorio. La colonización de la microbiota intestinal en el lechón se supone que comienza o se cree que comienza al nacimiento, porque el contacto con la glándula mamaria, el calostro, la leche, las heces maternas y el medio ambiente. En este estudio que se realizó en el 2019, se analizaron diferentes fuentes microbianas de la madre y del entorno en la colonización inicial del tracto gastrointestinal del cerdo. Se realizó desde el nacimiento a los 35 días de edad y se analizaron las contribuciones de microorganismos provenientes de la vagina, el entorno, la leche y las heces maternas, tanto en el yeyuno, el ilion, el ciego y el colon. Aquí podemos ver, son el yeyuno, ilion, ciego y colon. Y lo que se observó es que la leche materna fue la principal contribuyente de la microbiota en el intestino delgado, representando aproximadamente el 90% de la microbiota durante los primeros 35 días, incluso después de la introducción del alimento sólido a partir del día 7. En contraste, aunque más del 90% de la microbiota del intestino grueso de los lechones también se originó a partir de la leche materna, su contribución disminuyó gradualmente con la edad. O sea, al primer día, el 90% de la microbiota del intestino grueso venía de la leche, pero al tercer día ya esta contribución disminuyó al 20%. En lo que son las heces, se hizo progresivamente más prominente con la edad. Aunque prácticamente no hubo contribuciones al nacer, los microorganismos fecales de las cerdas contribuyeron con un 7 a un 20% de la microbiota en el intestino grueso del lechón entre los 7 a los 35 días. No sé si sí. En lo que es la microbiota vaginal materna, contribuyó entre 6 a un 16%. En lo que es el ilion, el ciego y el colon en el día 1. Sin embargo, este efecto ocurrió solo de manera transitoria y disminuyó rápidamente al día 35. Y lo mismo pasó en lo que es el entorno, que contribuyó entre el 2 al 10% en las primeras 2 semanas, pero fue disminuyendo gradualmente. Perdón. Entonces, de aquí podemos concluir que para el intestino delgado la mayor contribución es de la leche, viene de la leche. Y en lo que es el intestino grueso, la mayor contribución viene de las heces de la cerda. Pero aquí la pregunta es, ¿y de dónde vienen los microorganismos que están en la leche? Pues se han realizado varios estudios que demuestran que las bacterias intestinales maternas llegan a la leche a través de la vía enteromamaria.
Entonces, podemos concluir que tanto que las bacterias que van a colonizar el intestino del lechón vienen, que va a ser a través de las heces de la cerda y de la leche de la cerda, pues estas bacterias vienen del intestino de la cerda. Entonces, por eso es tan importante aquí, pues, eh, que la cerda tenga una microbiota adecuada para que esta microbiota adecuada sea pasada al lechón, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el efecto de la colonización temprana, ¿no? En humanos se ha estudiado ampliamente el impacto por ejemplo, del método de parto en el bebé, y cada vez hay más pruebas que sugieren que los bebés nacidos por cesárea tienen una riqueza y diversidad microbiana reducida en comparación a los que nacieron por vía vaginal, y se sugiere que esta diversidad reducida es la principal causa del aumento de la incidencia en enfermedades alérgicas. También se ha estudiado la diferencia entre lo que es, la lactación con leche materna o con fórmula, y se ha asociado que la lactancia materna se asocia con una menor incidencia de diabetes, obesidad, enfermedad celíaca, esclerosis múltiple y asma. Esta es, bueno, viendo el tiempo, me voy a saltar porque si no, no vamos a terminar. Voy a pasarme directamente a los ejemplos en los cerdos. Esto es un estudio realizado en lechones, en donde se investigaron los efectos de la colonización de microorganismos intestinales sobre el tejido muscular, evaluando el crecimiento temprano y la formación de músculo esquelético. Se utilizaron lechones con microbiota normal, con microbiota libre de bacterias, y con cerdos libres de microorganismos, pero que fueron inoculados de los 3 a los 7 días post nacimiento con muestras fecales de lechones sanos o normales. Los resultados que se observaron fueron que los lechones normales, que son estos, mostraban buenos estados de crecimiento e indicadores fisiológicos de salud durante todo el estudio. Sin embargo, los lechones libres de microorganismos y los lechones inoculados oralmente fueron más pequeños y delgados que los lechones control de la misma edad. Y aunque la inoculación, aquí podemos ver el peso, en lo que es el peso, ambos grupos, ya tanto libre de microorganismos como inoculados, presentaban un peso menor, estadísticamente menor que el grupo normal o sano. Y aunque la transmisión o la inoculación no reparó completamente el estado de crecimiento de los lechones, sí mostraron mejores condiciones corporales que los lechones libres de microorganismos. Este es un ejemplo práctico de la prueba anterior que mostraba, en donde se evaluaban las cerdas reproductoras, las cerdas durante 2 ciclos reproductivos, consumiendo uno control y otro con probióticos. También se observó el efecto sobre los lechones de esas cerdas. Entonces tenemos el primer ciclo, el segundo ciclo, tratamiento control, tratamiento con el probiótico, y lo mismo en el segundo ciclo. Y lo que se observó fue, tengan en cuenta aquí que los lechones no estaban consumiendo ningún probiótico, fue solamente el contacto que tuvieron con la cerda, y además este probiótico en específico, que es un Bacillus subtilis, estos son esporas, entonces no colonizan realmente el intestino, pero hacen, a través de diferentes mecanismos de acción, ayudan a mantener una microbiota balanceada, pero al no colonizar se eliminan en las heces. Entonces, los cerdos también van a estar consumiendo el probiótico a través de las heces de la cerda. Entonces, lo que se observó en los lechones fue, en el segundo ciclo reproductivo de las cerdas, en lo que es el número de lechones destetados, se observó que los lechones de las cerdas con el probiótico se destetó un mayor número que que los lechones de las cerdas control. En lo que es el peso de los lechones, en ambos ciclos fue mayor el peso de los lechones de las cerdas con el probiótico que de los lechones de las cerdas control. Y en el primer ciclo, lo que es la ganancia diaria de peso fue mayor en los lechones de las cerdas que fueron tratadas con el probiótico.
Y por último, el último ejemplo sobre la importancia que tiene esta temprana colonización, la buena colonización, en lo que, cómo afecta, esta es una prueba que se hizo para ver el efecto de la diferenciación entre la microbiota de lechones que presentaban diarreas post-destete y los que no. Entonces, aquí lo que se hicieron fue destetar 20 lechones de 5 cerdas, o sea, 4 lechones por cerda. Se destetaron en malas condiciones de alojamiento, esto como para causar este efecto de estrés y por lo tanto esta perturbación en el intestino y modificación del intestino. Entonces, 2 semanas después del destete, 13 cerdos presentaron diarreas. A estos se les denominaron cerdos D. Y 7 cerdos fueron sanos. Y se le definieron como los cerdos H, ¿no? Entonces, lo que se observó es que mediante una caracterización molecular de la microbiota fecal se demostró que los cerdos diarreicos y sanos ya presentaban diferencias en su microbiota. O sea, consideren que esto se analizó la microbiota desde el día de nacimiento hasta que se presentaban las diarreas para ver qué microbiota presentaba cada cerdo. Entonces, lo que se observó es que los cerdos diarreicos y sanos ya presentaban diferencias en su microbiota a los 7 días de edad, o sea, 4 semanas antes de que se presentaran las diarreas. En el día 7 postnatal, o sea, los cerdos sanos, mostraron una mayor abundancia de 4 familias, que son las que se mencionan aquí. Y bacteroides, esto es, o sea, presentaban estas con comparación a los cerdos que presentaban diarreas. Y a través de un método de regresión se demostró que estas familias bacterianas estaban fuertemente correlacionadas con una mayor abundancia de bacterias del filo Bacteroides observada en los cerdos sanos a los 30 días de edad, o sea, una semana antes de la diarrea. Estos resultados enfatizan el potencial de la diversidad y composición temprana de la microbiota como indicador de susceptibilidad a la diarrea post-destete. Esto es muy importante tenerlo en mente porque muchas veces los manejos que que hacemos ya en granja, los hacemos en el momento del destete, ¿no? Porque es el momento que es desafiante, tenemos las diarreas, no lo estamos moviendo, estrés, etcétera. Pero aquí lo que se observa en esta prueba es que los cerdos ya van a venir predispuestos, por decir una manera, desde mucho antes de este desafío. O sea, ya la microbiota que tengan durante la lactancia va a afectar directamente si presentan una diarrea o no. Por eso es tan importante esta colonización temprana, ¿no? El que se haga lo más temprano posible va a ayudar a que estas diarreas no se presenten o que no sean tan negativas y tan fuertes en el lechón, ¿no? Por último, ya para puntos a destacar, una microbiota balanceada es esencial para tener una salud intestinal adecuada y la salud intestinal es fundamental para tener animales sanos y con un buen rendimiento. Prevenir versus tratar. Tenemos, creo que como gremio, por mucho tiempo hemos manejado más lo que es tratar, o sea, ya que se presenta un problema, ya que se presenta el desafío o la enfermedad, lo tratamos. Y creo que hay que cambiar un poco el chip y hay que prevenir. ¿Por qué? Porque lo que se perdió a un inicio, o sea, si ya se presentaban las diarreas, ya ese lechón ya va más atrás, ¿no? Ya no ganó tanto peso, la conversión alimenticia es mala, aunque no se presenten diarreas, ¿no? Si hay un cambio en este balance de la microbiota, va a afectar el rendimiento del lechón, aunque nosotros no lo veamos a simple ojo, si llevamos unos buenos registros, vamos a ver que nuestra conversión alimenticia, nuestra ganancia de peso se ve afectada, ¿no? Entonces, aquí lo importante es intervenir lo más temprano posible.
La cerda es la base de nuestra producción, o sea, necesitamos una cerda que esté sana, que tenga una buena salud intestinal, que tenga una microbiota balanceada, tanto para ella, o sea, es nuestra mayor inversión es la cerda, necesitamos que tengamos una cerda que esté al 100 y que obviamente nos dé una huella productiva lo más largo posible, ¿no? Y pues bueno, los beneficios no van a ser solo sobre ellas, van a ser directamente sobre su camada. Los prebióticos, probióticos, que fueron los ejemplos que yo utilicé, pero también hay otras alternativas, son una excelente herramienta para mejorar la salud intestinal. Hoy no profundicé tanto en los probióticos y prebióticos, pero podríamos tener otra ocasión para hablar más al respecto. Y algo que yo espero que también todos ya estén pensando es que la microbiota balanceada o una eubiosis o la microbiota intestinal es esencial para todos. Yo cada vez que leo más sobre el asunto, más me doy cuenta que es importante tomar probióticos, tomar fibras, porque está relacionado con todo, como ya mencioné, con el estado anímico, con enfermedades degenerativas. En mujeres, por ejemplo, está asociado con la descalcificación con la menopausia. Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud intestinal, tenemos que ayudar a nuestra microbiota a que esté balanceada. Y pues eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Les dejo mi correo por si alguien tiene preguntas o quiere más información al respecto, si quiere que le pase algún artículo o quiere conocer más sobre los probióticos y prebióticos, con gusto me pueden escribir. Muchas gracias. Y de nuevo, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. No, Paulina, muchísimas gracias a ti, gracias por la presentación. Creo que va a ser de mucha utilidad y beneficio para nuestra audiencia cuando la tengamos ya para compartir. Así que no tenemos preguntas, Paulina, así que muchas gracias, agradecemos tu tiempo y esperamos que esto sea de mucho beneficio. Y pues como ya bien dijo Paulina, aquí está su correo cuando la puedan contactar y pues cuando compartamos la presentación también vamos a dar sus correos y dónde localizarla. Gracias, Paulina, mil gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.